Nosotros sabemos que nuestro versículo lema es Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Nosotros estamos estudiando ¿qué? La cruz del discípulo. Y por esa razón, ese es nuestro lema. Somos seguidores, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, acerca de cómo permanecer en Cristo y cómo dar fruto espiritual. Y para los que nos están viendo y los que están aquí, 4 cosas que cubrimos son estas. Para ser un discípulo del Señor y para tú poder dar fruto, es necesario, número 1, que vivas en la palabra, que la estudies, que la memorices. Amén. Número 2, que ores para que el Padre guíe tu testimonio de acuerdo a su voluntad. Número 3, que tengas comunión con los demás creyentes para escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios y recibir el aliento de aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y número 4, que tengas un devocional diario para escuchar lo que Dios te dice. Amén. Dios nos habla todos los días. No hay un solo día en que Él esté lejos de nosotros y no nos hable. Siempre nos habla. Amén. Una de las cosas que dejamos pendiente la semana pasada y es que cuando nosotros vamos a ser un ejemplo para otros, cuando nosotros vamos a testificar, cuando nosotros vamos a tener un testimonio, nosotros nos tenemos que asegurar que primero nuestra salvación está ahí, que estamos viviendo para Dios, que estamos siendo un ejemplo vivo de quién, de Jesús. Nos tenemos que asegurar que estamos permaneciendo en el Señor, porque como yo expliqué la semana pasada, ¿qué pasa? Muchos dicen yo soy cristiano, pero lo que viven dice lo contrario. Entonces, eso es un problema porque es un mensaje que contradictorio, ¿ok? Entonces, para nosotros permanecer en el Señor, tiene que fluir en nuestra vida el amor de Cristo. Y tenemos que tener una relación de obediencia con Cristo. Amén. Y eso es sumamente importante. Amén. Hay algo maravilloso cuando nosotros comenzamos a caminar en el Señor. Para aquellos que tenemos mucho tiempo en el Señor y los que hemos estudiado el libro de Romanos, sabemos muy bien que la epístola a los romanos es la epístola que escribió el apóstol Pablo y la escribió a los creyentes, ¿ok? Y la escribió a los romanos. Se le llama la carta de los creyentes. Pero él dirigió este mensaje a los romanos porque, claro, estaba en Roma, estaba preso. Y allí estaba ganando adeptos como usted no se puede imaginar. Estaba ganando almas para Cristo. ¿Ve? Entonces, a este libro se le llama el Camino de Romanos. Y el Camino de Romanos es una presentación del Evangelio completo a los romanos, porque él estaba allí en medio de ellos. Hay algo bien tremendo que sucede cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y cuando nosotros caminamos este camino de Romanos. ¿Okay? Este libro es sumamente importante, todo creyente debería de leerlo, estudiarlo, porque vas a aprender muchas cosas ahí. Hay algo que este libro te demuestra y es el poder de Dios. El poder de Dios. Y el poder de Dios, ¿qué es lo que hace en la vida del creyente? El poder de Dios nos da seguridad. Cuando nosotros vemos el poder de Dios ahí en acción, y Pablo estaba en prisión con un soldado atado a él las 24 horas del día. Hello, ¿ah? Tienes que ver el poder de Dios y tienes que recibir esa seguridad para permanecer ahí atado a un soldado. Y no un soldado cualquiera, era un soldado
de rango, un soldado que de verdad sabía bien su trabajo y no perdonaba así de fácil, pero él se los ganó. Se dice que él se ganó esos soldados y en ese batallón había más de 10,000 soldados. ¿Ok? Entonces, ahí él pudo ver el poder de Dios. En eso, fueron 2 años que Pablo estuvo en Roma así, ahí, atado a esos soldados, las 24 horas. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente vive hoy sin qué, sin esperanza. No tienen maneras de fortalecerse. ¿Cuántos de nosotros estaríamos fortaleciéndonos amarrados a un soldado? ¿Ah? ¿Cuántos? Tienes un guardia ahí que ve lo que tú dices, lo que hablas, lo que piensas, lo que comes, oye, todas tus necesidades, esa persona está ahí contigo todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos estar amarrados así a un soldado las 24 horas? Tremendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente los creyentes no tienen manera de fortalecerse. ¿Por qué? Porque no se han asegurado de que están viviendo en Cristo, ni tienen manera de ser guiados a través de las luchas de la vida. Pero el que conoce la palabra de Dios, el que conoce a Jesús, el que vive en la palabra, no importa cuál sea la tragedia, no importa cuál sea la circunstancia, tú te fortaleces en la palabra, en el Señor. Amén. Y por eso es que nosotros vemos en Romanos capítulo 1, versículo 16, que Pablo hace esta declaración tan poderosa. Mira lo que dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y allí él estaba y dice, al judío primero y también al griego. Mire cómo es la cosa. Él dice esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y de acuerdo a este versículo, el propósito central de la fe cristiana es que el evangelio, ¿qué es lo que tú necesitas para tener fe? ¿Qué necesitas para ser un creyente genuino, verdadero, un discípulo? Es el evangelio. Es decir, las buenas noticias que revelan el poder de Dios puesto a nuestro alcance. Oiga esto, puesto a nuestro alcance. ¿Para qué, pastora? Para ayudarnos a enfrentar cualquier problema. Amén. Por medio de Jesucristo hay un poder tan grande como para traer, ¿qué? Está diciendo el apóstol Pablo aquí, para traer salvación, para traer liberación. Y esto está al alcance de cualquier persona. Por eso nosotros no podemos dejar de orar por las personas y orar. Mire, desde que yo me convertí, recibí a Cristo 37 años atrás. Wow, la verdad que ya se ven los años que son. Y cada vez que miro al pastor Gabriel digo, oh my God. Todo eso ha sucedido en 37 años. Ese hombre que tengo ahí de pie, ese hombre es la muestra de mis 37 años de vida. En Cristo. ¿Se imagina? ¿Qué es lo que pasa? Que trae salvación. No podemos dejar de orar porque la salvación de las almas es necesaria. La liberación de las almas es necesaria. Una de las cosas que yo aprendí a orar cuando comencé a conocer al Espíritu Santo es que mi oración era agresiva y siempre ha sido agresiva. Nunca va a ser pasiva. Y una de las cosas más tremendas, por eso es que mucha gente
se desesperan, que no se convierte, que no recibe a Cristo, que es un mundano, que vive acá, que vive allá, que hace esto, que hace lo otro. Mi oración cuando yo empecé a conocer que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, los que recibimos a Cristo, y está trabajando en los que no lo conocen, porque si no ellos no vendrían a conocer a Cristo, a menos que no fuera porque el Espíritu Santo obra en sus vidas. Mi oración ha sido siempre, Espíritu Santo, ponle una orden de arresto, que cuando menos se lo piense, lo arrestan. ¿Quién lo arresta? El Espíritu Santo. Tremendo. El apóstol Pablo sabía esto, estaba bajo arresto en Roma. ¿Ah? Estaba bajo arresto, pero no bajo arresto porque él hubiera hecho una fechoría, sino porque estaba predicando el evangelio, ¿ah? Porque estaba proclamando las buenas nuevas de Jesucristo. Pero el gobierno de Roma, él dijo, yo voy a ir a apelar ante el César. Y ahí estuvo bajo arresto 2 años en una casa con sus soldados 24 horas al día. Pero qué tremendo el poder que tiene la palabra de Dios, porque los libros de historia dicen y hablan, y aún todos los escritos que se escribían acerca de lo que era la historia del cristianismo, dicen que él se fue ganando esos soldados. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que pasa? Que por medio de Jesucristo hay que salvación, liberación. Y ese poder, aquí estamos en el camino del creyente. Cuando usted recibe a Cristo, recibe la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Viene a su vida el poder de esa palabra. ¿Quién es esa palabra? Esa palabra es Jesús. El poder de la vida de Jesús viene a operar en ti. Viene a tumbar y a derrotar y a derribar todo paradigma, toda fortaleza, toda acondicionamiento que has recibido en tu vida, y como que comienza a abrirse una página donde tú ves todas las cosas acerca de tu vida, actitudes, formas de pensar, palabras, acciones, todo, y tú lo ves y ahora lo ves, y el poder de la palabra de Dios comienza ¿qué? A derribar una por una, las va tumbando, las va derribando y va sacando todo eso de tu vida. Bien tremendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos eso, entonces recibimos esa armadura de seguridad. Mediante el poder de Dios, la gente puede ¿qué? La gente puede cambiar. Es el poder de Dios el que cambia. Por eso es que a muchas personas cuando ven a alguien que no lo han visto en 20 o 30 años, y esa persona cuando la vuelven a ver y es un creyente que ha tenido un encuentro y que vive en la palabra, que estudia la palabra, que memoriza la palabra, que tiene comunión con los hermanos. ¿Vieron las 4 cosas que les mencioné anteriormente? Entonces, porque con eso se asegura uno de que uno está viviendo para Cristo. Hay unos checkpoints, hay unos puntos que hay que irlos examinando en nuestra vida. Estoy así, estoy así, estoy así. Tú mismo te puedes analizar. No tienes que esperar que alguien te juzgue o te mire o te observe. Te tienes que juzgar, como decíamos la semana pasada, tú mismo, a ti mismo, a ver dónde tú estás. ¿Cuánto le has permitido a ese poder cambiarte, transformarte? Porque eso es lo que es la palabra de Dios, poder de Dios. Amén. Entonces, mire lo que dice, mire el poder tan tremendo que tiene esta palabra. Vaya al capítulo 2 y el versículo 4. Hoy estamos en Romanos, amén. Y estamos en el capítulo 2 ahora, versículo 4 dice: ¿o menosprezáis la riqueza de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Es una pregunta, se la voy a volver a leer. ¿O menospreciáis las riquezas de su bondad? ¿Cuáles son? Paciencia, magnanimidad, ignorando, ahora es con nosotros, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Ah? Cuando tú recibes la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa?
que viene el poder de esa palabra y como que te examina, te hace el chequeo así, como si fuera una radiografía, desde la cabeza hasta los pies, y te enseña de qué cosas te tienes que arrepentir. Y eso es lo tremendo. La bondad y la magnanimidad de Dios es tan grande. Cuando tuve una palabra que comienza con magna, quiere decir que es tan grande, ¿ah?, que te lleva al arrepentimiento. ¡Wow! Yo le voy a decir algo. Un cristiano no puede llegar a ser un creyente genuino y un discípulo a menos que no conozca la palabra y profundice en ella. ¿Ah? No es tiempo perdido el tiempo que tú pasas en esa escritura metido ahí leyendo. Habrá un montón de gente alrededor tuyo que te dirán, ay, pero tú sí que eres guanajo, tanto tiempo sentado ahí con ese libro, leyendo y leyendo y leyendo. Por favor, haz otra cosa. No, tú estás recibiendo una riqueza tan inmensa, estás recibiendo un nivel de poder tan grande. Yo recuerdo, Gabriel tenía 6 meses y yo fumé de los 18 a los 29. Pero le voy a decir una cosa, mis pulmones están. Cuando me dio el COVID ahora los médicos me dijeron, ¿usted alguna vez fuma? Le dije, hace tanto, dice, 37 años, pero mire, no parece que usted nunca fumó. Nunca fumó, gloria a Dios. ¿Ah? Pero ¿saben qué fue? Fue una experiencia bien tremenda. El poder de la palabra me enseñó con el cigarro en la mano. Usted ve toda esa gente que usted los ve por ahí, que andan por la calle, andan manejando y usted los ve con los cigarros así y después los ponen para afuera y todo. Le voy a decir cuál es la raíz. Es un espíritu de orgullo. Sí, es un espíritu de orgullo, que bien me veo, que esto, pero eso es todo interno. Es todo un look y una apariencia. ¿Ok? ¿Vea? Porque se están matando, pero el orgullo es el que los está matando. Porque no quieren dejar el cigarro y saben y conocen. Y la ciencia lo ha declarado, que no, que es algo que los mata. Y yo me encontré con un dolor de garganta que me moría y me moría. Y mi cuñada fuma, fíjese cómo es la cosa. Ya está enterrada hace más de, ¿qué? Casi 20 años. Por el cigarro. Se le calcificaron todas las venas y las arterias del cuerpo. Todas. Murió a los 52 años. ¿Ok? Calcificado. ¿Ah? Y la veo a ella, ella fumaba con mentol. Ahora están diciendo que esos cigarros de mentol hay que retirarlos del mercado. Mire qué cosa. Ahora, y ella tiene casi 20 años. ¿Se imagina todo el mentol que se metió y todo lo que la mató? Y la ve y le digo, tengo un dolor de garganta, pero dame un cigarro de los tuyos porque tú fumas con menta. El engaño del diablo. El engaño del diablo. La menta te va a suavizar la garganta, se te va a quitar el dolor, se te va a quitar todo. El diablo te engaña de una manera tremenda. Pero la palabra tiene poder para liberarte de esos engaños. ¿Entiendes? Esa es la cuestión. Me agarro el cigarro, lo prendo y estoy sentada así en la mesa de la casa de unas amistades y de momento la palabra vino así. ¡Fua! Ya yo había recibido a Cristo. ¡Fua! Así. Y cuando lo miré en mi mano, es como que usted está mirando algo fuera, a usted mismo fuera de usted mismo. Y hice así, en el cenicero, fuera, el poder de la palabra. ¿Ah? Te transforma, te cambia. Y su benignidad te lleva al arrepentimiento. Si hubiera seguido, a lo mejor ya estuviera en el cementerio, igual que mi cuñada. No estuviera aquí. Dime. Nada, el Señor me mostró como quien dice, imagínate, si tú eres cuerpo del Espíritu Santo, ¿cómo tú vas a poner al Espíritu Santo a fumar?
Hello, es que si el Espíritu de Cristo vive dentro de nosotros y nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador y yo soy templo del Espíritu Santo, ¿por qué yo voy a poner al Espíritu Santo a fumar? Y esto es lo que no entienden a veces muchos de los creyentes y los cristianos y los hermanos que están en la iglesia. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra, porque no reciben el poder que hay en ella, porque no la leen, porque no la buscan, porque no pasan tiempo con ella, porque no le permiten a esa palabra penetrar y liberarlos. Pablo lo dijo bien claro en ese versículo 16, bien clarito, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Para salvación, esa salvación conlleva liberación. La palabra salvación, su esencia es liberarte del pecado, liberarte de aquello que te aparta de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella no se liberó. Y déjeme decirle, ella era trabajadora en su iglesia. Por eso es que yo estas cosas las digo a la iglesia. Porque a veces los creyentes están viviendo una doble vida. Una doble vida. Y es tan fácil que el enemigo nos engañe y nos mantenga viviendo engañados. Por eso es que la palabra dice que en el día que el Señor venga, habrán dos labrando en el campo y uno se quedará y el otro se irá. Habrán dos durmiendo en una misma cama y uno se irá y el otro se quedará. ¿Vieron? Porque es fácil que nos autoengañemos. Ese autoengaño es un derecho legal que le damos al enemigo para que nos mantenga engañados. ¿Cuánto derecho legal le dan los cristianos, le dan los creyentes al enemigo en su vida? Y piensan que están viviendo la vida de creyentes tremenda, que son tremendos ejemplos. No, por eso es que la semana pasada terminamos y hoy lo repasamos. Asegúrate. Esa es la palabra. Asegúrate. Porque el poder de Dios está disponible para ti, pero tú te tienes que asegurar. El poder de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que tiene como resultado el cambio. El poder de Dios trae cambio. Por medio del poder de Dios la gente puede cambiar. Eso de que yo soy así y así voy a ser hasta que me muera, eso es un engaño del enemigo, eso es una mentira, ese es un derecho legal. Cada vez que alguien me dice, yo soy así y así me voy a morir, le digo, ese es el derecho legal que le diste al diablo y por eso el diablo te tiene pisado. Y no quieren entender. Son cosas tan subliminales, tan sencillas, que yo siempre soy así. Yo me parezco a mi abuela, me parezco a mi bisabuelo. Yo soy como mi padre, yo soy como mi madre, yo soy así. No, la palabra de Dios tiene poder para cambiarte y el resultado de esa palabra siempre va a ser cambio. Cambio. Esa es la palabra. Por medio de esa palabra, las personas pueden cambiar. La palabra bíblica para cambio se llama arrepentimiento. Cambio en la vida de un creyente es arrepentimiento. ¿Por qué dejo de hacer esto? ¿Por qué dejo de mentir? ¿Por qué dejo de ver pornografía? ¿Por qué dejo de hablar mal de la gente? ¿Por qué dejo de murmurar? ¿Por qué dejo de maltratar a los demás? Porque hay un cambio. Hay un arrepentimiento. Hay algo que ha sucedido internamente en mí que se ve hacia afuera porque es el Espíritu Santo
el que lo muestra hacia afuera cuando el cambio se ha operado. Pero yo soy el operador de la máquina que decide si voy a recibir el cambio o no, si voy a arrepentirme o no. Lo grande del evangelio es que Dios es tan bondadoso, es tan magnánimo, que Él lo pone delante de ti en forma de palabra. Esa palabra se llama Jesús. Tan simple, así explicado. Cambio, arrepentimiento. Y esto significa ¿qué, pastora? Significa que yo, que acabo de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, yo le voy a permitir a Dios que cambie la dirección de mi vida. Ahora yo soy un discípulo. Ahora yo soy un seguidor de Cristo. Ahora yo le permito a esta palabra cambiarme. Pero hay una cosa. Y en eso también hay engaño, que el Espíritu Santo te redarguye de algo y tú sabes que tiene que haber cambio, pero te rehusas a cambiar. Ahí le diste el derecho legal al diablo. In his face, en su cara, en la cara del Espíritu Santo, te rehusas al cambio. Entonces, mi amor, mira, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando me rehúso al arrepentimiento, cuando me rehúso al cambio, recibí a Cristo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo cuando me rehúso? Estoy negando a Cristo. Entonces Hebreos 10, 25 y 26 se me va a aplicar porque estoy pisoteando la sangre de Cristo cuando yo me rehúso al cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. ¿Cómo voy a poder ser obediente al Espíritu Santo? ¿Cómo voy a poder ser obediente a Dios si yo no leo esta palabra? Porque esta es la que me va a decir cómo puedo ser obediente. Esta es la que me va a dar el poder, la fortaleza para dominar todas las tentaciones, todas las maquinaciones del diablo. Estaba escuchando al... Maida sí sabe de esto. Estaba escuchando al joven que tomó el lugar de Fran Suárez para hacer los programas ahora. ¿Y sabe lo que dice él? Tremendo. Para mí yo lo veo y veo a Fran Suárez porque la verdad que tiene todo así. Es su discípulo. Ese fue su discípulo, el que estuvo con él cada grabación de los 2000 y pico de videos que hicieron. Él fue quien los hizo con él. Y él dice, ¿usted sabe qué? Usted puede dominar este cuerpo. ¿Cuánto más podríamos dominar este cuerpo si nosotros fuésemos obedientes, a la palabra y al Espíritu Santo? Porque para Dios nada es imposible. Y si el Espíritu Santo, que es Dios, vive en mí, si el Espíritu de Cristo vive en mí, entonces para Él nada puede ser imposible en este cuerpo, porque este cuerpo lo hizo Él y el único que debe de tener dominio es Él. Y Él es el que nos da la fuerza y el poder para poderlo dominar. Este cuerpo no me domina, yo lo domino. Y Pablo lo dijo de una manera tremenda porque decía, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Él entendía la diferencia, él entendía el calibre del poder de Dios, ¿te das cuenta? Y entonces él se veía, wow, tanto tiempo que yo he estado sujeto a las manías y a las majaderías de este cuerpo y a los antojos de este cuerpo, cuando este cuerpo puede ser dominado por el poder de Dios. Romanos, este libro es algo tremendo que nos enseña de una manera impresionante. ¿Qué es lo que trae el poder de Dios? El resultado es que cambio. ¿Cambio es qué? Arrepentimiento.
Nosotros, como creyentes, tenemos que pensar así. ¿Quién tiene el derecho legal de nuestra vida? Si lo tiene Jesús, porque tú se lo diste a Jesús, no se lo puedes estar quitando todos los días. O al antojo. No le podemos quitar el derecho legal. Porque nosotros nos rendimos a Él. Entregamos nuestra vida para siempre. Entendimos que Él nos ha amado con amor eterno siempre. Si estamos respirando y estamos vivos sobre la faz de la tierra, ¿sabe por qué? Porque Él sostiene mi aliento. Bueno, si Él quiere me lo quita ahora. Y ustedes se espantan ahí y se dicen, se la llevó. ¿Qué les parece? Él lo pudiera hacer. Ahora mismo con este micrófono hablando y todo, Él es el que sostiene el aliento de mi corazón. Y sin dolor y sin nada, mira. Y se fue. Y lo que quedó aquí fue el cuerpo, que lo tiras al hoyo y se lo comen los gusanos. Y es un desecho. ¿Querías hacer una pregunta, Lynn? Dice alguien que estaba leyendo la palabra y estaba por irse a dormir y sintió que le dieron palpitaciones, para los que me están viendo en YouTube, y dijo, wow, en un momento me puedo ir. Puede que cierre los ojos y no los vuelva a abrir. Te voy a enseñar una oración con el Espíritu Santo. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Cuando usted cierra sus ojos en la noche y se va a dormir, Espíritu Santo, recibe mi espíritu. Y si mañana no vuelvo a abrir los ojos, tú me llevas a la presencia de mi Padre. That's it. Entrega, mira, no te duermas sin entregarle al Espíritu Santo tu espíritu, porque una vez que Él lo tiene en sus manos, el enemigo no lo puede arrebatar. Ahora, un montón que me van a decir, ay, pastora, qué bueno que me dio esa oracioncita, porque figúrese, ahora aunque yo sea desobediente al Espíritu Santo, aunque yo haga lo que yo quiera, yo le entrego mi espíritu cuando me voy a dormir y Él me va a llevar. No, mi amor, espérate un momento, no confundamos la magnesia con el magnesio. Porque nosotros pensamos que podemos engañar al Espíritu Santo. No. Él sabe quién está viviendo rectamente con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué razón necesitamos el cambio? ¿Por qué necesitamos el cambio? ¿Por qué necesitamos el arrepentimiento? ¿Por qué? Simple, a causa del pecado. El pecado hace que el cambio sea necesario. El pecado hace que el arrepentimiento sea necesario. Eso. Entonces, ve a Romanos 3:23. Le dije que íbamos a pasear en Romanos. Tremendo. Romanos 3:23. Ahí estamos. Dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cómo dice Reina Valera? Destituidos. Ok, destituidos. Pero mira cómo dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, ¿no? De la gloria de Dios. Más esta versión, que es Mundo Hispano, dice, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Destituido es, te la quitaron. Tuviste la gloria, te la quitaron. Pero esta versión dice que los que viven en pecado no alcanzan. Está más claro. Porque muchos piensan que son cristianos y que son creyentes y que son discípulos y piensan que tienen la gloria de Dios en su vida. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que no están viviendo conforme a la palabra, que no viven esta palabra. Entonces, para que esté más claro, esta versión dice, no alcanzan la gloria de Dios. Piensan que la tienen, pero no la tienen. Están destituidos.
¿Ah? Piensan recibir la gloria de Dios. ¿Ah? Estoy viviendo en la gloria de Dios, pero si tú no permaneces en la vid como nosotros miramos la semana pasada, ¿qué es lo que pasa? Si tú le quitas un gancho a la planta de uvas, ese se muere y se seca, todavía es planta de uva, pero está seco. ¿Vieron? Todavía es planta de uva, pero está seco. No alcanza la gloria de la planta. La vid. ¿Ah? No la alcanza. La esencia, la savia de esa planta no la alcanza. Por eso la semana pasada hablamos de qué? Permaneced en mí así como yo permanezco en vosotros. Estábamos en Juan capítulo 15. Es bien importante que nosotros entendamos esto, tengamos este entendimiento. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué la gente necesita cambiar? ¿Por qué? Vamos a añadirle otra pregunta. ¿De qué nos ofrece liberarnos Cristo? ¿De qué nos ofrece Él liberarnos? Del pecado. De acuerdo a la Biblia, cada hombre, cada mujer tiene un problema que se llama pecado. Cada hombre, cada mujer tiene un pecado, tiene un problema, que se llama pecado. Entonces, muchos cristianos, muchos creyentes piensan que porque ya recibieron a Cristo no tienen ese problema, pero ese problema te va a acechar todos los días hasta que tu ser interior, tu vida espiritual sea cambiada totalmente a la imagen y semejanza de Cristo, que no te falte ni un milímetro de lo que es Él. Ni un milímetro. ¡Wow! ¿Ah? Por eso es que yo le hago la diferencia, porque para mí, como su pastora, es sumamente importante que usted viva esta palabra sin que le falte nada. Un significado de pecado es no llegar a la meta establecida de Dios. ¿Vio? Un significado es no llegar a la meta establecida por Dios. ¿Cuál es la meta? La meta es Jesús. La meta es la palabra. Entonces, la meta de Dios, nosotros tenemos que cuando nos miremos a nosotros mismos y nos aseguremos, ¿vieron? Eso es asegurarse. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Medirnos con Jesús. ¿Cuánto te pareces a Jesús? Hace 2 semanas atrás yo hablé, ¿quiénes eran? ¿O 3 semanas atrás? ¿Quiénes pensaban que eran 5%, 10%? No, empecé al revés. Ahí le estoy dando la ventaja. Le dije, ¿cuántos se parecen a Jesús 100%? 90, 80, 70, 50. Hubo quien me dijo que a 70 ya estaba. Mire, yo creo que yo, después de 37, no me atrevería ni a decir un número. No me atrevería. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, de esa era de la que quería Pablo, a pesar de toda la revelación que tenía, ser liberado. Porque la cárcel de él no era el soldado, era su propio cuerpo, su carne. Su carne era su prisión, no el soldado. El soldado era una bendición. ¿Sabe por qué? Porque era un alma nueva para predicarle y transmitirle el poder del evangelio. ¿Está viéndolo? Tenemos que verlo como lo ve Pablo. ¿Por qué, pastora? Pues Pablo era un hombre igual que yo, pero Pablo estaba siendo entrenado por el Espíritu Santo. Y la palabra que escribía y la palabra que daba no era de él.
¿Ah? Sino lo que el Espíritu Santo le hablaba. Uy, como que se llegó a parecer a Jesús, porque Jesús decía, yo no digo ni hago nada que no veo al Padre hacer. Y Pablo habla y dice, ¿ah? Lo que Jesús decía y lo que Jesús hacía. ¿Vio que es posible? Entonces nosotros que estamos aquí podemos ser como Jesús. Porque si Pablo podía hablar y vivir, ¿ah? Y manifestarse aún en aquel cuerpo mortal que era su verdadera cárcel, ¿ah? Nosotros también podemos. Porque el poder del Evangelio de Dios nunca ha cambiado. Jamás ha cambiado. ¿Mm? Entonces, la Biblia nos enseña que la pauta de Dios para nosotros es ¿quién? Jesucristo. La medida para nosotros es ¿quién? Jesucristo. Si Jesús, se encontrara parado frente a usted ahora mismo. Pausa. Alguien dice, me muero. Mira, y Orlando dice que te resucita. ¿Viste? ¡Wow! Vio, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque Él va a reconocer en ti su propio espíritu. Él lo va a reconocer delante de ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta sería esta. ¿Podría decirle que usted es tan bueno como Él? Ninguno de nosotros. Por eso es que alguien dice, me muero. Por eso es que Jeremías dijo, ¡ay, que soy muerto! Soy hombre muerto. ¿Vieron? Soy hombre muerto. ¿Ah? Porque mis ojos han visto. ¿Ah? Y Moisés, que le dijo, déjame verte. Y el Señor le dijo, mira, yo te voy a enseñar mis espaldas porque si yo te enseño... Esas preguntas son importantes para el creyente. ¿Qué yo le podría decir? Yo le podría decir que yo soy tan buena como Él. Mira, el pecado nos lleva a no ser lo que Dios espera de nosotros, lo cual implica que todas las personas tienen el problema de que del pecado. A mí no me digas que es el apóstol de los apóstoles y ese título aquí abajo no lo hay. Ese es el de Jesús, pero aquí abajo se lo han querido robar. Ay Dios, ahora sí me voy a meter en un lío. Pero bueno, es la verdad. Y la verdad, Fran Suárez, siempre triunfa. Amén. Gloria al Señor. Entonces, usted puede hacer muchas cosas buenas y puede no querer hacer nada malo. Pero ninguno de nosotros puede llegar a cumplir con las pautas de Dios, donde siempre debe hacerse ¿qué? El bien. Pensamiento, palabra, acciones, sentimientos, todo tiene que ser de acuerdo a la persona de Jesús. ¿Cómo vas a saber cómo es eso? Conociendo a Jesús, porque esta palabra es Jesús. Vas a conocer cómo Él piensa, qué Él hace, qué actitudes tiene, cómo Él puede analizar todas las situaciones y ver la verdad. Si hay engaño, si hay mentira, Él lo puede ver. Esa capacidad es posible para ti cuando tú tienes al Espíritu Santo en ti y tú vives y eres un real y verdadero discípulo del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana por tu palabra. Gracias por el libro de Romanos, Padre. Yo te pido, Padre, que todos los que están bajo mi voz vayan ahora, Señor, tengan esa hambre, esa urgencia, Señor, de ir a las Escrituras y que tu Espíritu Santo en el libro de Romanos les revele todo lo que tú tienes ahí. Todo, Señor, absolutamente todo. Porque cuando vivimos en Cristo tenemos la capacidad para absorberlo todo lo que viene de ti, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo y te doy gracias por esta mañana, por este día hermoso que tú nos has regalado, por el sustento de nuestras vidas en esta hora, Padre. Bendice a cada uno de los que están bajo mi voz, aún aquellos que están en los medios.
escuchando, Señor, esta palabra de poder, porque el Evangelio de Jesucristo es poder de salvación para todo aquel que cree. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria al Señor en esta mañana. Aleluya.